Otro elemento muy valioso que vamos a conocer es la clase 4.html. ¿Listo? Otro elemento muy valioso que vamos a conocer son los listados. Los listados tienen dos tipos de listado. Tenemos los listados que son ordenados y los listados que son desordenados, unordered. Ordenados significa que tenemos, si nosotros usamos por ejemplo letras, entonces tendríamos lo que sería A, luego el B, luego el C, luego el D. O si usamos números, lo que sería el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y también tenemos lo que son los listados desordenados, es decir, que realmente no es que sean desordenados, sino que realmente no tienen un orden particular como 1, 2, 3, 4, 5. La gran diferencia es UL, Unordered List, o también tenemos OL, que sería Ordered List. Dentro de cualquiera de estos listados, aquí lo que acabamos de crear son dos listados. Vamos a crear un comentario para que utilicemos nuestro aprendizaje, un Ordered Lists. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto. Y aquí son Ordered Lists. Yo siempre trato de escribir en inglés, ¿listo? Porque nos ayuda a mantener jugando con ese código. Nuevamente, la mayoría del código siempre se va a escribir en inglés. Entonces trata de siempre escribir en inglés. Dentro de ellos siempre vamos a poner lo que son un li, que son los elementos de la lista. En el caso de estos específicos, siempre se ven iguales dentro de cualquiera de las dos listas. ¿Listo? Y vamos a poner elemento 1, elemento. Luego vamos a poner, al siguiente le vamos a poner elemento y al siguiente le vamos a poner elemento y luego en la lista ordenada también. ¿Listo? Imagínate que estamos haciendo una aplicación de un carrito de compras o de un listado de tareas que tenemos que hacer. Entonces, como ves, se generan las dos listas y las dos listas se renderizan de manera distinta. Tenemos lo que son listados, o lo que son tareas, por ejemplo. Entonces, imagínate que la UL o el Unordered List, que son el de las bolitas, tú vas a decir, no sé, listado de mercado de compras. Entonces vamos a ponerle aquí arriba, H1, listado de mercado, ¿cierto? Y en el otro le vamos a poner H1, pasos para preparar el almuerzo, ¿cierto? Entonces quedaría muy sencillo y entendemos que el listado del mercado no necesita un orden. Yo puedo ir dentro del supermercado y elijo primero el elemento 3 y luego el elemento 1 y luego el elemento 2. No importa. Entonces por eso se utilizan así. En el caso de los listados o los pasos para preparar el almuerzo, sí tengo que primero poner a hervir el agua, segundo echarle sal, tercero, no sé, cualquier cosa. Entonces así trabajamos lo que son los listados. Los listados son otro de los elementos importantes dentro de nuestro curso de HTML y que son muy valiosos al momento de trabajar y de crear cosas como listados, de crear cosas como pasos a seguir. Incluso muchas veces se utilizan para los menús, entonces, para los menús de la página web. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, dentro del i, podríamos tener un anchor, ¿cierto? Pin, cierro el a, elemento, y este le podríamos llamar home, inicio, ¿cierto? Pues voy a borrar este. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este y vamos a crear el ejemplo aquí abajo. Pum. Menú, página web. Pum. Y entonces aquí le vamos a quitar esto. Súper. Entonces podríamos tener lo que es el inicio, luego podríamos tener lo que es el blog y contacto, ¿cierto? Entonces blog y contacto. Y entonces el inicio, como todos los as, vamos a tener un href, lo vamos a llevar al numeral inicio, luego lo vamos a llevar al numeral blog y al numeral contacto. Entonces, como ves,
si nosotros renderizáramos esto, tendríamos ya un menú dentro de la plataforma en el cual vamos a llevar cuando la persona oprima blog al seccional blog, cuando oprima contacto al seccional contacto y al inicio cuando oprime inicio. Entonces, súper útil también lo que son los listados. Para cualquier tipo de aplicación te van a servir. Lo que estamos viendo en estas primeras clases son como distintas cositas y lo que yo te invito a que comiences a hacer es que digas, voy a por ejemplo escribir un ensayo y voy a utilizar las listas ordenadas para lo que es el índice. Voy a utilizar los títulos para los distintos títulos. Voy a utilizar párrafos. Voy a utilizar el anchor para referencias. Voy a utilizar, y para referencias y por ejemplo para el índice también tú puedes poner. Voy a utilizar una imagen. Y como que comiences a jugar por ahora con los elementos. Los elementos son como estos pequeños bloques de ladrillo que nos van a permitir crear la gran casa que queremos construir. Pero por ahora lo importante es irlos aprendiendo pasito a pasito, poquito a poquito. Y por último llegamos, bueno, realmente no por último, todavía nos faltan varios, pero otro que me gusta mucho es lo que es un input. ¿Listo? Un input es cuando nosotros permitimos que las personas escriban. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar inputs, por ejemplo, en páginas de contacto. Y nosotros ingresamos o en formularios. Entonces, pues, si nosotros form contact, si nosotros ingresamos, no sé, a cualquier página web y queremos dejar los datos o queremos que alguien deje sus datos, vamos a tener distintos inputs. Por ejemplo, aquí en la barra de búsqueda, esto es un input. Un input es lo que le permite a las personas ingresar contenido dentro de nuestra página. También súper útil, súper valioso. ¿Cómo se crea un input? Un input se crea muy sencillo, igual de la misma manera. Inputs. Y vamos a llamar input. El input no tiene cierre. Si ves, normalmente Visual Studio cuando yo pongo un A y lo cierro, él me lo cierra. En el caso del input, el input no tiene un cierre. Es decir, es como las imágenes o como los videos. Los inputs tienen distintos tipos de input. Tenemos inputs para número, tenemos inputs para teléfono, tenemos inputs para texto. ¿Cómo definimos nosotros qué vamos a aceptar? Poniendo type. Y cuando ponemos type, le vamos a decir aquí que es texto, ¿sí? Y le vamos a poner un placeholder, que es, ahorita te voy a mostrar que es ingresa tu nombre, por ejemplo. Pum. Y luego vamos a poner un input que se llame de tipo email. Y entonces ingresa tu email. Y luego vamos a llamar un input que se llame número. Number. Y aquí le vamos a poner ingresa tu pues a buscar. Ingresa tu número. Estos son los inputs. Entonces, como te das cuenta, ya creé un formulario muy bonito y aquí me va a obligar a que sea un correo electrónico y en el caso del número me va a obligar a que sea un número. Si yo pongo las letras, no me va a dejar. Aquí estoy oprimiendo letras, pero sí me va a dejar que sean números y de hecho me aparecen estos contadores súper valiosísimos que podemos cambiarle el diseño o podemos anularlos más adelante con CSS, pero así es como funciona. Entonces, input también súper valioso, lo vamos a utilizar mucho, sobre todo en aplicaciones cuando comenzamos a crear elementos, le pedimos cosas, pedimos crear tu usuario, dame tu número de contacto, lo que sea, van a ser muy valiosos más adelante. Y el placeholder es precisamente ese texto que nos muestra al interior, que es esa ayudita que le damos a la persona. Yo sé que aquí es un nombre, sé que aquí es un email y sé que aquí es un número. Para eso es que agregamos esta sección que se llama placeholder, ¿cierto? Que obviamente se reemplaza tan pronto yo comienzo a escribir, pero que si se borra y si no hay nada dentro del input, le indica a la persona como, oye, este es un espacio para que tú agregues este tipo de información. Más adelante con JavaScript lo que vamos a comenzar a hacer son validaciones. Entonces vamos a validar que sí sea un correo electrónico, vamos a validar que sí sea un número de teléfono, vamos a validar que su nombre contenga más de X número de caracteres. Y eso va a ser muy valioso en JavaScript. Pero por ahora estamos construyendo la casa, son los pequeños ladrillos. Entonces no te preocupes por eso, por ahora preocúpate por entender qué es un input, cómo funciona y para qué sirve. Y por lo general los inputs no se manejan solos. Los inputs por lo general hacen parte de algo que se llama un formulario. Un formulario nos permite, es como un elemento macro, como lo es un UL para los listados o como lo es un main. Un form es un formulario. Para agregar todos estos elementos vamos a crear un form. Entonces form, ahí te aparece,
los forms sí tienen espacio de apertura y cierre, porque recuerda que son elementos macro, es decir, que podemos meter cosas adentro. Y los forms les podemos dar un ID, formulario de contacto, y podemos darle un action. Entonces, las acciones lo que nos permiten es decirle al formulario, venga, después de que alguien complete la información del formulario, envíe esa información a tal lado. Ahí es donde ingresan lenguajes como PHP, por ejemplo, que nos permiten procesar información sin que el usuario la vea de manera fácil. Bien, pero por ahora no te preocupes por eso, por ahora entiende nuevamente que estamos creando un cuarto y dentro del cuarto estamos poniendo algunos muebles. Así de sencillo. Ahora, imagina que ya creamos el formulario. O sea, yo tengo clarísimo que le va a pedir a la persona un nombre, un email y un teléfono. Eso lo tengo súper claro. Pero ¿cómo oprime la persona? O sea, ¿cómo la persona me envía esa información? Hay dos opciones. Una es que utilices JavaScript y digas, si la persona terminó de completar los 3 campos, autoenvíe la información. Y en algunos casos es valioso, pero eso no es experiencia de usuario. Porque tú le tienes que permitir a la persona revisar los campos y decir, estoy seguro, enviar. Para eso, o para enviar, creamos otro elemento dentro de nuestro formulario que se llama botón. Y botón se escribe button en inglés. Un botón sí tiene apertura y cierre, como ves. Entonces, oprime aquí. Enviar formulario. Y le vamos a dar igual un tipo. Y vamos a tener algo que se llama submit. Hay distintos tipos de botones. Tenemos botones que solo son botones. Y en esos son específicos porque nos permiten oprimir y sabemos que es un botón y nosotros decidimos qué acción le ponemos después utilizando lenguajes como JavaScript. Pero hay otros, se me va a acabar la pila. Pero hay otros tipos de botón como este que dice submit, que lo que nos permite es conectar el submit, o sea, el clic de este botón con la acción del formulario. Entonces aquí ya no solo tenemos elementos dentro de elementos, sino que tenemos elementos que se conectan directamente con la acción de otros elementos. Y esto es lo bonito de que esté nested. Es decir, si el botón estuviera fuera del formulario y es un tipo submit, no vas a saber a qué le está entregando estos datos. Pero en el caso específico de este botón que está dentro del formulario, entonces ese botón que está dentro del formulario sabe que la acción que corresponde al momento de oprimirlo es esta. Eso es lo valioso del nested y de comenzar a meter cosas o elementos de HTML dentro de otros elementos de HTML. Y otra parte importante de los formularios es obligar a que sean requeridos. Es decir, espérate que no hicimos el refrescar. Vamos a refrescar aquí. ¡Pim! Vamos a guardar y lo vamos a refrescar aquí. Y como ves, ya me aparece el enviar formulario. Pero no me gusta mucho. Entonces lo que vamos a hacer es que después de cada input, vamos a agregar un elemento que se llama break. Y lo cierro. Y después del siguiente input, otro break. Y después del siguiente input, otro break. Un break básicamente es como si hiciéramos enter en nuestro computador. Entonces, como ves, ya me lo alineo de que sigan eternamente a que termina el input dentro de la siguiente línea, break. Dentro de la siguiente línea otro input y dentro de la siguiente línea un formulario. ¿Qué va a suceder acá? Lo que va a suceder acá es que la persona podría no ingresar información y oprimir enviar formulario. Y como ves, pues no nos llevó a ningún lugar, pero ya se envió el formulario. Lo que él hace es que refrescaría la página en este caso. Nosotros en muchos de los casos vamos a necesitar que los inputs sean requeridos. Y para eso lo que le agregamos es un required. ¿Listo? Entonces queda required. Este es un atributo de nuestro elemento input. Vamos a agregarle required a todos. Y vamos a agregarle required al último. ¡Pum! Eso significa que si yo refresco mi página de cosas y envío, me va a decir, si ves, automáticamente me dice, oye, no puedes enviarlo, necesito que completes este campo. ¿Sí? Y estas alertas automáticamente me las da. Si yo completo este, me va a decir la siguiente formulario. Si yo completo este, me va a decir, y de hecho, como ya le habíamos dicho que era un correo, me va a decir, por favor incluye una arroba. Porque está faltando una arroba, porque no es un correo. Entonces yo le digo, listo ya. Me dice, está incompleto, porque debería ser @hotmail.com.
Y ahora sí, pasamos al siguiente formulario. Entonces, HTML nos ayuda mucho a validar estos formularios automáticamente. También hay otros elementos que nos van a ayudar más adelante dentro de JavaScript, pero si solo estamos trabajando HTML y CSS, ni siquiera necesitaríamos JavaScript, sino que con los mismos procesos de validación de la herramienta vamos a lograr que el formulario se envíe de manera exitosa a la persona que se la queremos enviar. Entonces, required, muy valioso, es una forma de poner funciones dentro de nuestro HTML sin tener que escribir funciones. Hay otros formularios que vamos a utilizar sobre todo, por ejemplo, si quisiéramos que la persona aceptase o no aceptase una política de privacidad, o quisiera que lo notificáramos o no lo notificáramos al momento de, no sé, hacer correos masivos. Esos se llaman de tipo input. Son inputs igual, pero se llaman radios. Radios o checkbox. Pero hoy vamos a enseñarte los radios. O en esta clase te voy a enseñar los radios. Entonces voy a crear rápidamente el input. Listo. Y te voy a explicar exactamente cómo funcionan. Entonces, lo primero que hacemos es que los rodeamos de algo que se llama un label. Listo. Un label va a ser el texto que identifique esas bolitas. Entonces vamos a tener la bolita y posteriormente el texto. Posteriormente les vamos a dar un ID, es decir, en este caso send y not send, enviar y no enviar. Vamos a darle un tipo, así como aquí arriba le dimos un tipo de email, número, a este le vamos a dar un tipo radio. Y posteriormente le vamos a dar un nombre. El nombre es el nombre del grupo de inputs, es decir, como te das cuenta, estos dos inputs, el de enviar notificaciones y el de no enviar notificaciones, tienen el mismo nombre. Es decir, que en el caso de los radios, cuando yo oprima uno, se me va a desbloquear el otro. Cuando yo oprima el otro, se me va a descliquear el uno. Por ejemplo acá, sí, enviar notificaciones, no, cambio de opinión. Entonces, si ves que no me permite cliquear más de uno, tengo que oprimir solo alguno de los dos. Si ellos tuvieran un nombre distinto, por ejemplo, le voy a agregar un 3 ahí puedo elegir este y puedo elegir este. Entonces, el nombre es el que nos permite agrupar los radios. Y los radios, por lo general, solo contienen, o sea, solo nos van a permitir seleccionar uno. Si nosotros queremos que se puedan seleccionar múltiples, vamos a utilizar algo que se llama un checkbox. ¿Listo? Que igual lo vamos a utilizar más adelante, que son los cuadraditos. Pero los circulitos, por lo general, solo nos permiten seleccionar uno. Así como nosotros tenemos el elemento required, que también lo voy a poner aquí, vamos a hacer algo que se llama required y required. Vamos a hacer algo que se llama check. Entonces, digamos que automáticamente nosotros queremos que cuando se cree todo el formulario, en este momento cuando nosotros creamos el formulario, fíjate que ninguno está checado, pero yo quiero que de una vez no tenga otra opción más que elegir alguno de los dos. Entonces lo que tú le pones es que así como me pusiste required, pones checked. ¿Listo? Y checked básicamente nos permite que tan pronto refrescamos, ya está checado uno de los dos. Y esto lo utilizan muchas páginas para el tema de aceptar términos y condiciones o para el tema de envíos. Obligas a que la persona ya haya checado y como que le pongas una tarea adicional a deschecar en caso de no estar interesado. Eso es otro de los inputs súper valiosos al momento de crear formularios. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, voy a cambiar este label y lo que voy a hacer es que voy a crear otro label y le vamos a poner aquí unos títulos para organizarnos. Por ejemplo, H5 y le preguntáramos ¿cómo te enteraste de nosotros? Ahora sí te voy a explicar lo que son los checkbox. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me enteré, no sé, por Facebook, ¿cierto? ¿Cómo te enteraste? Y le vamos a poner aquí ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Y aquí le vamos a poner Facebook. ¿Cierto? Facebook. Entonces creo un Facebook. Vamos a crear. Y esto es de tipo checkbox. Mira, él automáticamente nos ayuda. ¿Listo? Y vamos a quitarle. Sí es requerido, pero no está checked ninguno. Entonces vamos a borrar este de aquí abajo. Facebook. Y vamos a darle varias opciones. Entonces vamos a poner Facebook. Instagram. Y no sé. Digamos que aquí le va a poner amigo, ¿sí? Nos refirió a un amigo. Bien, entonces cuando refresco mi formulario me aparecen los checkbox y los checkbox, a diferencia de los inputs que solo me permiten elegir uno de los tipos radio, me permiten elegirlos todos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Me enteré por todo lado
o solo me enteré por este. Siempre y cuando tengan, y vas a poderlos crear en un array, que más adelante vamos a saber qué es lo que es un array, siempre y cuando tengan el mismo nombre. Entonces, cuando hablamos de los checkbox o de los radios, lo que nos permite entender, digamos que a qué grupo pertenecen, es el nombre. Entonces, el nombre es súper valioso siempre que crees radios o checkbox. Por último, tanto en el caso de los checkbox como en el caso de los radios, en este momento, si yo primo, por ejemplo, yo no le estoy diciendo qué es, ¿cierto? No hay forma en que, más que si yo leo el ID, no estoy enviando ningún valor. En estos dos casos, lo que yo escribo aquí es un valor, lo que yo escribo aquí es un valor, lo que yo escribo aquí es un valor. Pero ¿cómo sabe el browser, en el caso de aquí, que el valor es Facebook, o que el valor es Instagram, o que el valor es un amigo, o que el valor es si enviar o no enviar? Para eso, en el caso de los radios y de los checkbox, tenemos otro atributo que se llama value. Y value le vamos a poner enviar. Y value le vamos a poner no enviar. Y value le vamos a poner Facebook. Y value le vamos a poner Instagram. Y value le vamos a poner amigo. Entonces ya esto que se llaman values, lo que nos dice es que cuando yo primo Instagram, el valor que voy a enviar al momento de enviar el formulario va a ser Instagram. Y si tú te das cuenta, vamos a ingresar aquí amigo @empresa.com y mi número de teléfono es este. Y voy a poner Facebook e Instagram. Si yo envío este formulario, en la parte de arriba, en la URL, la voy a copiar de aquí del browser y la voy a pegar aquí abajo. Como es en la misma página, él me va a decir, mira, para el nombre send o no send, que es el radio, ¿cierto? Send, no send, yo puse enviar. Para el cómo te enteraste es Facebook, y cómo te enteraste también es Instagram, y cómo te enteraste también es amigo. ¿Sí ves? Entonces el formulario me está enviando dentro de la misma página la información. Pero como yo ya agregué lo que es value, lo que son los valores, entonces este es el gran poder que me da el value, que yo simplemente le digo aceptar o no aceptar términos y condiciones. Si cliquea, es aceptó términos y condiciones. Y entonces envío los valores. Hay unos inputs que vamos a permitirle al usuario escribir información, como serían estos. Hay otros inputs, o hay uno que se llama text area, y hay otros inputs en los cuales yo defino la información. ¿Listo? Súper valiosos.